Pues hoy estamos con Júlia Rossell Saldaña, nacida en Barcelona en el 87, eh, técnica informática y estudiante de humanidades, y que en los últimos años se ha dedicado a la inteligencia artificial, se ha especializado en inteligencia artificial, especialmente también tocando el tema de la educación, ¿no? Correcto. Y en 2026, respecto al momento en el que empezaste a especializarte en IA, ¿en qué crees que ha pasado? Es decir, ¿qué evolución has vivido? ¿Cómo resumirías desde que empezaste hasta ahora esta primera etapa de una IA quizás más mainstream o más popular? Pues yo veo que a nivel matemático ha evolucionado mucho, a nivel de redes neuronales ha evolucionado aún más. Ahora empezamos lo que se conoce como fase 2 con las IAs agénticas, ¿no? Con los agentes de IA. Pero más allá de eso veo que sigue habiendo poca implementación, que sigue habiendo mucho tópico y que la mayoría de gente aún no conoce el funcionamiento real de dichas inteligencias artificiales. ¿Y en qué falla el conocimiento de la gente? Pues generalmente tiene que ver con los tópicos que hay sobre temas laborales, como del propio funcionamiento. Por ejemplo, con la generación de imágenes, muchas veces piensan que cuando se genera una imagen te va a poner, por ejemplo, la foto de un árbol de, no sé, de un camping. Cuando en realidad, si se ha trabajado con ello a nivel técnico, se sabe que lo que hará es intentar imitar un árbol en referencia a todos los árboles que hayan ingestado en la base de datos. Con lo cual ya es uno de los tópicos que más se ve muchas veces, que tendría más que ver con temas de derechos de autor y mucha cosa que corre. Entonces, ¿crees que la IA generativa se desconoce o es la que tapa la IA auténticamente potente que puede ser la agéntica? Bueno, yo creo que la gente lo que pasa es que tiene un problema de conceptos y generalmente piensa que ChatGPT es la IA y pocas más IAs conocen, porque también son las más famosas, ¿no? Que si Claude, que si Perplexity algunos, que si el DeepSeek, pero nadie conoce Le Chat francés, que ahora ha cambiado el nombre, pero no recuerdo qué nombre tenía ahora. Pero sí, está eclipsando mucho tanto el machine learning, lo que sería el aprendizaje automático, que digamos que es como la IA más tonta, por decirlo así, es un puro algoritmo que tiene una función determinada y no tiene capacidad como de iniciativa. Y luego tenemos el deep learning, el aprendizaje profundo, que se funciona en base a redes neuronales y que por lo tanto ya empieza a tener una capacidad como de pensamiento, mal dicho, para que se entienda, con lo cual un LLM, un Large Language Model como ChatGPT, formaría parte de este Deep Learning, pero hay muchísimo más. Y eso es lo que yo creo que muchísima gente desconoce. ¿Y es bueno o es malo que la gente se atreva con la IA a pesar de desconocer estas interioridades que tú comentas? Es decir, que vivamos un momento en el que la gente se está lanzando a la piscina para usarla a pesar de no saber bien qué está usando. Bueno, yo creo que hay un problema muy grande con ello y es más que nada que se le puede dar un mal uso. Es decir, la mayoría de gente que utiliza sistemas como ChatGPT muchas veces hace lo mismo que ha hecho con Google durante muchos años, que es el primer resultado lo doy por bueno y no piensa ni en iterar ni en buscar qué fallo puede tener la respuesta. Hay que aprender a hacer lo que se conoce como un buen prompt, una buena instrucción, e irlo mejorando para obtener el mejor resultado posible a través de estas iteraciones. Y mucha gente, por desgracia, no llega a este nivel y eso puede dar problemas. A mí como educadora me pasa de alumnos que he tenido, hablo de adultos, que hacían eso. Es decir, primer prompt y aprendizaje cero. Y dices, no, esto así no funciona. Y menos en un curso de inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Si tuvieras que dar algunos consejos. Pues lo primero de todo, hay que definir un objetivo, es lo que más nos interesa, qué tono queremos y ser lo más concretos posibles, sin pasarnos, claro. No es lo mismo pedir una redacción, decir, hazme una redacción sobre el cambio climático, que puede salir cualquier cosa, que decir, hazme una redacción sobre el cambio climático a un nivel de segundo de bachillerato de la LOMLOE, utilizando términos técnicos y poniéndome las referencias oportunas de dónde ha sacado dicha información y que tenga un máximo de una página DIN A4. La diferencia de las instrucciones. O sea que en el fondo hay que saber mandar. Bueno, hay que saber explicarse.
pero también mandar, porque a veces hay que insistirle, ¿no? Es decir, es saber explicarse a la hora de dar la orden, Ujú. pero también tener muy claro que le exiges, ¿no? Y hasta qué punto le puedes sacar provecho. Ujú. Visto así, es posible. Sí, sí. Eso también depende del tratamiento que le demos, ¿no? Hubo una temporada que se decía que no se le diera las gracias, que no se le dijera por favor, cuando en realidad lo que hacen estos modelos es intentar adaptar su respuesta en base a lo que se les dice. Por lo tanto, si nosotros los humanos queremos que se responda de una manera determinada, incluso en conversaciones normales, creo que lo correcto es precisamente hablarle a un modelo grande de lenguaje como queremos que nos hable una persona, porque también la respuesta estará mucho más condicionada, incluso muchas veces por la emotividad que ponemos en el prompt. O sea que tú sigues defendiendo que hay que ser educado con la IA y no Claro, despótico, ¿no? exacto, que es lo mismo que pasa muchas veces con, y lo vemos cada vez más, con sistemas como Siri o el Google Assistant, que la gente se ha acostumbrado tanto a dar la orden, que muchas veces en sus interacciones corrientes con otras personas sigue el mismo esquema. Por lo tanto, si por mí fuera, haría que tanto Siri como todos estos asistentes se les tuviera que decir las cosas bien. ¿Por qué? Porque inconscientemente, sobre todo la gente más joven, está tomando esto como que es la manera de comunicarse normal. Eso Con los tampoco es humanos. correcto. Exacto. O sea, ¿tú crees que estamos en un punto en el que puede haber una parte de la población, Ujú. no sé si gente joven o usuarios muy intensivos, Ujú. que le empiecen a hablar a los humanos como le están hablando mal a las máquinas? Correcto. ¿Y esto tiene un fenómeno? ¿Se ha detectado o es una...? Hay estudios, sobre todo psicológicos y sociológicos, ahora no podría citarte muchos, bueno, creo que no te podría citar ninguno en realidad, pero podéis encontrar bastante cosa, tanto en ResearchGate, en la que se nota que incluso el vocabulario está cambiando, y por otro lado también está pasando que mucha gente, de hablar con las IAs y refinar los prompts, han mejorado su capacidad de expresividad. Y por otra parte, hay gente que defiende la tesis de que si le hablas a la máquina como a un humano con un excesivo afecto o apego, Ujú. puedes confundir que estás hablando con una máquina y no con un humano. Entonces, también hay este riesgo, ¿no? El de humanizar a la máquina o el Exacto, de... totalmente, porque además el ser humano tiene costumbre de generar afecto incluso por objetos, es algo histórico. Otros animales, luego ya sabemos las consecuencias, pero dejaremos el humor aparte. Con lo cual es fácil que para muchos seres humanos tengan este momento, muchas veces, de filiación emocional con objetos inanimados, o en este caso con una IA. ¿Por qué? Porque además es posiblemente lo único que le pasa a muchísima gente, que es el que le da las respuestas que necesita, con lo cual es normal que inconscientemente genere este vínculo. La idea de que la IA siempre te da la razón y de que te hace la pelota y de que es muy complaciente, ¿es vigente en 2026 o crees que esto era más al principio, que era una IA, sobre todo los grandes chatbots más populares como ChatGPT, una IA excesivamente Complaciente. complaciente, pero también de unas formas empalagosas, ¿no? Incluso que era poco creíble, ¿no? Eh, ¿Crees que esto sigue siendo así o...? Ha mejorado bastante, pero aún así hay que pensar que la mayoría de estos modelos precisamente lo que buscan es generar más interacciones, recabar el máximo de datos posibles muchas veces, sobre todo cuando no hay suscripción, es decir, es la versión gratuita, con lo cual el hecho de maximizar interacciones facilita que haya una recogida de datos, con lo cual puede ampliar esa base de datos para luego poder aplicarlo en otros tipos de conversación. Por lo tanto, es normal que igualmente estén programadas hasta cierto punto para ser complacientes. Es más, ha habido muchísimos casos de gente, incluso de pago, que decía, con perdón, burradas y la IA le daba la razón. Esto se ha ido refinando hasta cierto punto, pero también es mucho cómo la IA detecta a través del vocabulario y la emoción de la persona, que eso es detectable a través de la escritura, qué puede necesitar. Con lo cual intentan adaptarse a este registro. Si a una IA de este tipo, una de las instrucciones que le damos es yo prefiero que me hagas daño, pero que seas sincera, la mayoría de IAs van a respetar esto. Por lo tanto, también es importante saber qué es lo que queremos nosotros en una comunicación.
O sea que tú en las instrucciones, en el prompt, sugieres que se le pida explícitamente que no caiga en este sesgo de complacencia, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, Claro. de satisfacer al humano que está iterando, ¿no? Correcto. También otra manera es asignarle un rol. Lo típico que se le dice, ¿no? Actúa como un desarrollador de software o Substack o Full Stack Development y mírame este código. Ya lo va a hacer con ese rol para decir qué errores tiene, etcétera, con lo cual ya pasa un poco más del tema emocional. ¿Y tú te has especializado en el tema de la educación en tanto que estás dando clases para que la gente sepa usar la IA o en cómo la IA va a afectar al mundo de la enseñanza y de la educación tal y como la entendemos hasta el día de hoy? Yo toco un poco de todo. Desde formar a gente que tiene que formar con IA, desde técnicos que requieren saber cómo son las entrañas de la IA, como dar las instrucciones y conocimientos necesarios para usarla bien en temas sectoriales. ¿Y tu experiencia cuál es? ¿Que hay gente que empieza recelosa y desconfiada y se engancha a la IA o no hay enamoramiento con la IA? Hay de todo. Pero Explícame claro, un poco qué tipologías o qué variedades de comportamientos humanos detectas entre la gente con la que has tenido contacto, has dado clases en relación con la IA. pues mira, Porque ya tenemos unos años como para hacer un poco exacto. unos perfiles o un Pues retrato sí, unos robot. perfiles psicológicos maravillosos. ¿Sí? Si me permite, sí. Tenemos desde la persona que está tan acostumbrada a los resultados, que utiliza la IA obteniendo buenos resultados, pero no disfruta ni aprende del proceso. Con lo cual hay que enseñarle que para ir del punto A al punto B, esos puntos que hay entre medio hay que conocerlos y hay que saber cómo se ha llegado a eso. Pero disfrutar del proceso, ¿a qué te refieres? ¿A tener paciencia y No, a saber cómo ir se hace. iterando o a conocer las entrañas? No, más que nada ya solo con la iteración y el tema de la resolución de problemas. Porque mucha gente dice, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y cómo ha llegado a la conclusión de que es 4? Pues van a por la respuesta final y no miran todos estos pasos intermedios, con lo cual no saben cómo se hace. Por lo tanto, no sirve de nada. Eso es sería un poco la gamificación de la IA, que la gente la utilice también como un entretenimiento y que se entretenga en el proceso. No, no hablo de eso. Hablo más que nada en el proceso de aprendizaje. Es muy importante pasar por una serie de pasos. Y muchísima gente con el tema de la IA pasa lo mismo que pasaba con Google en su día, ¿no? La gente antes tenía que ir a la biblioteca y buscar información, etcétera. Y cuando aparecieron los grandes motores de búsqueda, se quedan con eso, con el primer resultado rápido, aplico. Claro, no han aprendido a buscar bien, no han aprendido a ser capaces de contrastar la información, etcétera. Y con la IA pasa lo mismo. Entonces, trabajos que pueden ser más complejos, por ejemplo, en temas de programación, a mí que alguien me enseñe de un algoritmo de machine learning cuál es el resultado y luego resulta que los datos están mal, claro, esto hay que aprender a hacerlo bien. Claro. Me refiero más a estas cosas. Luego tenemos la persona que se cree más inteligente que una IA. ¿Y eso es imposible o es posible? Es decir, en alguna especialidad o en alguna materia muy concreta de nicho, puede ser que haya una persona que sepa más que la IA. En algún campo sí, pero precisamente la mayoría de humanos en la sociedad actual tienden a especializarse, mientras que la mayoría de ellas son un cúmulo de conocimiento generalista. Y entonces, esta persona que tú dices que... Este tipo de persona, Que se cree, sí, este tipo de ¿sí? persona, ¿eh? Que se cree que es más lista que la IA, ¿qué le sucede o cómo la ves? Que generalmente acaba con un nivel de frustración muy grande, porque precisamente la IA muchas veces, sobre todo en temas potentes, intenta dar el máximo de información posible. Y la otra persona, que viene a ser como un cuñado de bar, con perdón del humor, intenta rebatir, pero claro, sin una argumentación. Con lo cual se queda a medias, con lo cual sigue iterando, con lo cual llega a un punto que se frustra. Luego existe también el tipo de persona que empieza a iterar con la IA con el propósito de llegar a la conclusión de que no sirve para nada. También. Y entonces ya tiene una actitud reacia y entonces le pregunta a desgana y con que obtiene unas respuestas o resultados no satisfactorios, pues llega a la conclusión de que es un desastre, ¿no? También. Eso también existe. Luego también tenemos las personas que lo cogen con ganas
disfrutan del proceso de aprendizaje y aprenden a utilizar la IA bien, que por suerte son la mayoría, que van paso a paso, que van mejorando, que lo aprovechan como copiloto, no como piloto, que eso es muy importante, con lo cual tienen unos resultados buenos y además durante el proceso aprenden mucho. Pues tú crees que el concepto, para que la gente lo entienda, es que tienes como un compañero o tienes como un, iba a decir becario Yo siempre hablo o del concepto, asistente, sí, yo siempre hablo del concepto de copiloto, copiloto. pero también por temas de responsabilidad, de ética, etcétera. Una máquina nunca será responsable de nada, lo será, con perdón, la persona o el pringado más cercano. Con lo cual tenemos que entender que la IA es un copiloto, pero nosotros somos quienes llevamos el coche, el avión, el tren, lo que queramos. Por lo tanto, toda responsabilidad es nuestra y por lo tanto quien tiene que hacer esa revisión humana somos nosotros o el responsable en cuestión. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque las consecuencias no las pagará la IA. Julia Russell, Sí. ¿has detectado que en los últimos meses o semanas hay más gente interesada en la IA que hace un año? Sí. ¿O está estancada la cosa? ¿O ha bajado el hype? Si tuvieras que poner el termómetro, ¿cómo lo definirías? Polarizado. Hay muchísima gente que le ha cogido manía a la IA. ¿Sí? Muchísima. Y eso se ve mucho en redes sociales. Luego tenemos muchas personas que se están interesando para ver cómo funciona. Hay muchas empresas que tienen ganas de saber cómo funciona, pero no saben cómo meterse. Y hay empresas, sobre todo grandes, que decidieron hacer una limpieza de personal utilizando sistemas de inteligencia artificial y ahora se han dado, como se dice en castellano, con un canto en las dientes. ¿Por qué? Porque los resultados no eran los que querían. Ya. Y más aún con el aumento de tarifas de la IA, con cosas que no llegan a trabajar del todo bien, que no han entendido que sigue requiriendo una supervisión humana y un largo etcétera. Y las empresas que no son tan grandes como para haber aplicado grandes recortes de personal, pero que sí que quieren apostar por la IA, ¿en qué ámbitos les recomiendas o en qué ámbitos crees que a día de hoy es solvente y robusta la IA? Sobre todo en temas repetitivos. Lo mejor, temas administrativos, repetitivos, cosas que requieran, por ejemplo, cálculo matemático muchas veces. ¿Por qué? Porque son procesos que nos pueden costar a nosotros muchas veces o que nos roban mucho tiempo y todo lo que sean automatizaciones de este tipo, siempre con supervisión humana, nos puede ayudar mucho a disfrutar de más tiempo. Y la idea de que la IA sustituye al humano y le quita no solo el trabajo, sino el puesto de trabajo, ¿tú crees que sigue instalada o...? Sí, muchísimo. Muchísima gente sigue pensando en esto, muchísima gente sigue además alimentando el tópico, pero es una cosa que hemos vivido en todas las revoluciones, ¿no? Es como si cogiéramos en la época de los motores de combustión y un granjero dijese es que me vais a quitar los bueyes, ¿no? O un matemático diciendo es que la calculadora me va a quitar el trabajo. Con un poco de humor, ¿no? Sí, sí. Pero siempre hay cambios, lo bueno es que siempre nos adaptamos y normalmente surgen trabajos que no habíamos ni pensado. ¿Qué tipo de trabajos crees que en el futuro existirán que ahora ni... bueno, si no los imaginamos ya no sería correcta la pregunta porque tú sí que te lo imaginarías, pero que la gente no conoce o no sabe intuir? Hombre, todo lo que tiene que ver con tecnología en general, que tiene que ver con los propios centros de datos, con temas de ingeniería electrónica, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos, eso es importantísimo, temas legales, eso sigue siendo muy importante para evitar estos problemas que hay. La programación sigue siendo muy importante, porque ya lo vemos, la mayoría de cosas hechas con una IA en programación sí que va muy bien para encontrar vulnerabilidades, pero el código muchas veces sigue teniendo demasiados fallos. Entonces, como los programadores son una parte muy pequeña de la población, se dice mucho de que sobran. No es que sobren, es que a ver los buenos hay pocos. Y es más fácil pensar en prescindir de ellos que no en la función que realmente cumplen. Entonces, ¿corre más peligro un junior que un senior? Sí, hoy día sí. ¿En cualquier ámbito laboral? No, en este caso, sobre todo en el tema de programación. ¿Y en los otros ámbitos? Depende de lo que hablemos. Porque es el humor que corría por ahí, ¿no? Decían que una IA componga música y me escriba obras de literatura y yo tenga que hacerme la colada y limpiar la casa y cocinar, aquí algo falla, ¿no? Exacto. Sí, sí. A lo mejor le estamos dejando el trabajo más atractivo a la IA y nosotros vamos a volver a un siglo atrás, ¿no?
Julia Russell, ¿qué IAs utiliza normalmente en tu día a día? Bueno, yo tengo mi propia IA, que la estuve haciendo durante unos años. ¿Cómo se llama? Jeppy. 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 ¿Y qué quiere decir? Ah, no, es un nombre que se puso ella. ¿Y sí? Sí. ¿Le diste a elegir que se pusiera nombre? Sí. ¿Y en qué consiste Jeppy? ¿Qué Bueno, hace? es un LLM al final. Pero es pequeño. Sí, la verdad es que no tengo tecnología suficiente para que trabaje lo suficientemente bien. ¿Pero está especializado en algo? No, es generalista. Luego Y- sí que tengo una más especializada que se llama ASA, que sí que lo que hace es todo el tema de referencias y temas académicos para ayudarme a encontrar información. ¿Pero es un agente o es una IA No, propiamente es dicha? una IA. ¿Y Tiene su propio servidor. qué diferencia tendría, para que la gente lo entienda, un agente de una IA propiamente dicha? De acuerdo, digamos que un agente es una IA que tiene capacidad de iniciativa. En el momento en el que no tiene iniciativa es la IA como la hemos conocido hasta ahora. Por eso ahora estamos hablando de 4 fases, 2 de ellas un poco de ficción por el momento. La primera es la IA general que conocemos, que aún no llega a la inteligencia humana. La fase 2 es cuando aparecen estos agentes, que por fin la IA empieza a tener iniciativa, que solo podéis probar si tenéis suscripciones de la mayoría de IAs, que hay el modo agente, que es el que le permite, por ejemplo, hazme un informe de la página web X, y vemos que va razonando lo que tiene que hacer para hacer el informe. Eso indica que es un agente, porque está teniendo iniciativa para determinar qué es lo que tiene que hacer en dicha página web para redactar el informe. Nosotros no le hemos dado más instrucción que hazme un informe de esta página web. Y aparte de Jeppy y ASA, ¿tienes otras IAs propias? Bueno, estoy en proceso de hacer una para temas de traducción. ¿Pero son gratuitas o son de pago o son gratuitas. Hombre, son open source y son modelos propios, esa es la gracia. O sea, lo haces para consumo propio. Para el consumo propio, pero abierto a todo el mundo. Bueno, aún no. Vale. Cuando funcionen mejor me lo pienso. Pero sí que la última que estoy haciendo, que se llama Fractalis, al final lo he hecho basándome en un modelo de Oyama, bueno, utilizando Oyama y utilizando el modelo Salamandra y el modelo chino Qwen3B, por temas de potencia informática, por ahora. Una servidora no tiene mucho presupuesto, tiene que adaptarse. Pero la idea es que este sistema pueda ayudar en temas de traducción y que a nivel digital, cultural, ayude al catalán. Pero eso solo lo puedes hacer tú porque eres técnica informática, pero una persona que, como yo, que somos de letras, no lo podemos llegar a desarrollar, a pesar de que Claude y otras IAs dicen que te ayudan a programar, ¿no? O Codex de OpenAI. Es decir, ese nivel de especialización solo lo puede hacer una persona como tú, que es técnica informática. Hoy día no. Hoy día tiene soluciones como LM Studio, MSTI, MISTI, entre otros, el propio Oyama, que te permiten instalar modelos open source y trabajar con ellos para hacer más o menos lo mismo que con ChatGPT, siempre con las limitaciones de tu hardware porque se ejecutan en local. Con lo cual tú lo que haces es entrenar un modelo en local con los datos que tú le des, haciendo las iteraciones y la configuración necesaria que tú necesites, con lo cual ya lo estarías haciendo. Y aparte de estas IAs que has desarrollado tú, que has armado tú, de las que todo el mundo conoce, de las más populares, ¿cuáles utilizas o cuáles te gustan más? Pues mira, depende para qué. ChatGPT me va muy bien para temas generalistas. Necesito hacer una imagen o pensar en alguna cosa muy concreta, me va muy bien para darle un punto de vista general o para recabar según qué información. Si quiero algo más potente y más fiable a nivel de información, me va muy bien Perplexity. Si quiero algo de escritura muy compleja o revisión de código a lo bestia, Claude está muy bien. Si quiero ir a saco, me va muy bien DeepSeek. ¿A saco por rapidez? Porque no tiene memoria entre sesiones, pero estructura su pensamiento, por decirlo así, de una manera que es muy eficiente. La típica pregunta, como tú eres barcelonesa, ¿no? Y europea, ¿qué hacemos en Europa? ¿Qué papel juega Europa en el tablero global de la IA, en esta batalla geoestratégica entre Estados Unidos y la China? Y nosotros aquí regulando por encima de nuestras posibilidades. ¿Tú qué tesis defiendes? Que tenemos un problema gordo. Tenemos un problema gordo porque además de Lechat, que ahora le han cambiado el nombre, es de Mistral, es francesa, hay muy poca cosa de aquí. Sí que hay intentos de modificación de modelos de terceros,
todos open source, pero no está viendo, digamos que no está viendo buena inversión ni buen desarrollo a nivel europeo. Y en el caso español, ¿crees que el gobierno de España... Antes has comentado que una de tus IAs se dedica o se dedicará al tema o se dedica al tema del catalán. ¿Crees que lo que está haciendo España de una IA multilingüe y plurilingüe es acertado? Lo que has podido seguir o lo que sabes, ¿cómo juzgarías la labor de este ejecutivo en materia de IA? ¿Puedo ser extremadamente sincera? Por favor, no solo puedes, sino que debes. Vale, pues para mi gusto lo está haciendo muy mal. Y me explico. ¿Por qué? Primero, porque no está destinando los recursos necesarios reales. Generalmente ya lo intentó con un modelo que hizo pagar, que hubo gente que pagó, pero que no ha funcionado. No me acuerdo ni del nombre, pero en su día se hicieron pruebas y todo. Y era un modelo que era lento, la web no funcionaba del todo bien. Y decimos, si este es el nivel de desarrollo de I+D en tema de la IA a nivel español, ¿Pero de qué año hablas? pues del año pasado. Vale. ¿Y ahora? Y ahora he dejado de mirar. Porque ya... Le digo, me espero dentro de unos años para no frustrarme más. Ya, o sea que tú crees que lo que se ha hecho ha sido decepcionante hasta la fecha, ¿no? Para mi gusto, sí. Y el tema de las gigafactorías y... Los centros de datos. Y todo Sí, esto. centros de datos, el de Moralanova que quieren hacer, y esta inversión es ridículo en comparación con la inversión de otros países y con la inversión del promedio europeo, o crees que está bien? Es que depende, porque además tenemos el mismo problema que las placas solares, y depende cómo, hasta con algunos molinos eólicos, y es toda la destrucción de paisajística, de temas del sector primario, etcétera, que provocan. Y en el caso de los centros de datos, incluso de uso de agua potable, sobre todo. Entonces, por ejemplo, ahora en China han hecho una locura, que es instalar los centros de datos en el mar, con el cual ya utilizan el agua para refrigerar. Que eso puede tener consecuencias, sí, pero quizás es una buena solución. Entonces, ¿tú qué harías si fueras presidenta del gobierno? Yo lo primero es alentar una alianza europea que permita un desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, no que haga frente, pero que como mínimo pueda servir como solución, que no dependa de terceros, y menos con lo que estamos viendo del gobierno de Trump en Estados Unidos, que está bloqueando el acceso a según qué tipos de IA potente para quien no es estadounidense. Eso para empezar. Segundo, que evidentemente miraría el interés real de la población, que al final son los que me han votado, ¿no? Y son los que están pagando los impuestos, con lo cual, por mi parte sería importante asegurarme un equilibrio entre qué necesidad cubre hacer X y qué bienestar le hace a Y. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Y dentro de la Unión Europea, si tú fueras la presidenta española, ¿con quién te aliarías? ¿Con Macron, que tiene Mistral? ¿Con Italia, que hace una ley de IA a pesar de existir la AI Act europea? Bueno, pero es que a nivel europeo funciona por ley jerárquica. Entonces, el AI Act es lo que marca lo que luego cada país tiene que desarrollar, que en España también se está haciendo, en base a este AI Act. Y yo entiendo que Italia hace lo mismo. Sí, pero puede ser a lo mejor una hiperregulación, depende de cómo se haga esa transposición. Pero esto no es típico de la Unión Europea. Exacto. Estamos descubriendo la chocolata del lloro, ¿no? Que diríamos en catalán. Pues sí. Pero entonces, ¿qué país europeo es el que crees que lo está haciendo mejor? Ahora mismo, que pueda destacar en tema de IA, desarrolladores libres alemanes. ¿Sí? Sí. Dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Explica un poco. Bueno, también ayuda mucho la mentalidad, tema de ingeniería, tema de herencia de open source, que hace mucho, y temas de voluntariado social, que es una cosa que en la mentalidad germana es bastante potente. ¿Hay una conciencia? Sí. ¿Que es una conciencia cívica o es una Sobre todo. Y hace años, en los orígenes de Internet, surgió el Partido Pirata, ¿no? Que era un partido como muy nacido de Internet y en relación con los derechos digitales, de la red, que no hubiera una brecha digital, etc. ¿Te imaginas un partido
que tenga como único foco o como principal foco de preocupación cómo se aborda el tema de la inteligencia artificial, un partido pirata de la IA. Me lo puedo imaginar, pero que sea factible no lo sé. ¿Y te gustaría que existiera ese partido? Depende de qué más haga, porque a mí no me preocupa solo el tema de la IA. Ya, ya. Pero desde la posición europea, ¿qué nos conviene más? ¿Lo que está haciendo Donald Trump con estos conflictos que tiene con Anthropic para cerrar Temas de soberanía digital. de soberanía, mitos, OpenAI, sí. el uso progubernamental o militar de la IA, de una IA que se acerca a la AGI? Es decir, en este punto, el simple hecho de que alguien tuviera discursos sobre la IA ya sería mucho, ¿no? Sí, hombre, sería una mejora. Lo que pasa es que yo he de decir que a mí me gusta más el modelo chino, que precisamente libera muchos modelos utilizables por la población en general, cosa que tiene mérito. ¿Pero son modelos más pequeños y económicos? Hay de todo, pero a niveles que dan miedo, incluso de generación de imagen, generación de vídeo, temas complejos, temas especializados en física, temas académicos, de todo. ¿Y qué es lo que te seduce de la China? De China. Bueno, aparte de la comida, menos los insectos. No, la manera de cómo están haciendo, que ya lo llevan haciendo mucho tiempo, en el tema de mejorar temas tecnológicos. Tienen esta capacidad muchas veces de liberalizar estos sectores. También lo han hecho incluso en tema médico. Pero es como una contradicción. Hay un gobierno que es comunista, que libera modelos, y un gobierno que es capitalista, ultracapitalista, que cierra modelos de empresas y compañías privadas. Bueno, pero Trump está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Sí. Hacer Estados Unidos grande otra vez. Sí. Por lo tanto, es todo por Estados Unidos. Él está cumpliendo. Ya. ¿Pero se está aislando? Sí. ¿Y Europa, en medio de esta batalla, qué crees que sería lo más inteligente? ¿Acercarse a China y no depender solo de Estados Unidos? Yo creo que Europa tendría que dar un paso adelante para trabajar su propia soberanía y no dedicarse tanto a defender, en este caso, algo que está jugando en contra de los propios intereses europeos. Pero esto, haciéndolo con esta componente de open source, de esta conciencia cívica alemana, ¿es suficiente? ¿O necesitaríamos muchos o varios pequeños Mistrales en Europa? Yo creo que necesitamos varios modelos de aquí. Aunque eso suponga aliarnos con compañías como Microsoft. Yo intentaría reducir la dependencia de empresas estadounidenses, que ya se ha demostrado que da muchos problemas, tanto a nivel económico, financiero, tecnológico, alimenticio, entre otras cosas. Ya. Porque las regulaciones son muy diferentes. Bueno, pues Julia, no sé si quieres añadir alguna cosa más de tu actividad o de tus proyectos, o si tienes alguna cosa más que nos puedas explicar. Bueno, yo solo darte las gracias por tu tiempo. No, a ti por recibirnos y por compartir esta experiencia que llevas acumulada. ¿Desde cuándo empezaste? ¿En qué año empezaste a moverte con el tema de la IA? Pues yo diría que antes de 2020, pero el momento más fuerte fue a nivel personal, el 2023-2024. O sea que, si me permites la expresión y con muchas comillas, si es antes del 2020, ya eras una friki, porque en aquella época no era tan popular, ¿no? No, no lo era. ¿Y en qué momento decidiste orientar tu carrera profesional hacia este ámbito? Bueno, a mí me ha venido sumado al tema de la docencia. Ya. Yo el tema de ser docente, aunque sea de formación privada, cursos, etcétera, me dio en 2024. Pero como ya tenía todo el bagaje técnico de más de 10 años de experiencia en informática y muchas otras cosas, tengo mucha facilidad para la tecnología, más todo lo que hago de tema de letras, que también me gusta mucho, pues vio en la docencia como su máximo exponente. El poder transmitir el conocimiento, guiar, ayudar, a veces dar un golpe sobre la mesa, que también. A la gente que te quiera seguir, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde estás presente? Con que me busquen en Google yo creo que saldrán muchas cosas ya. Es la ventaja. ¿Pero hay algún canal, alguna red o algún...? Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, en casi todas, en Shishuaya.
Ah, sí. También, sí. Porque el tema de la lengua catalana y la inteligencia artificial, ahora que estamos tan preocupados en Cataluña por el catalán, y eso supongo que es extrapolable al euskera y al gallego, ¿tú crees que la IA es una oportunidad o Totalmente. eres optimista, no? Mucho. Claro, porque una IA lo que hace al final es trabajar sobre los datos ingestados, con lo cual a más datos tenga que ingestar, más facilidad tendrá para trabajar en ese idioma, en este caso el catalán. Y históricamente nos hemos caracterizado por tener mucho contenido en Internet, ¿no? En catalán. Sí, de ser cabezotas. Sí. Sí. Y la diferencia entre el trabajo que se ha hecho a nivel digital en catalán y el que puede tener la gente que quiera relacionarse con ellas en catalán, ¿en qué radica la diferencia? Para que la gente lo entienda. Es decir, la mejora esta que tú dices, que eres optimista, Sí. para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia tendrá la IA respecto a Internet en el futuro con la lengua? Bueno, básicamente que será más fácil utilizarlo en este caso mi lengua materna, que es el catalán. Claro. Porque es una desventaja que tenemos tanto en tema comunicativo, televisivo, de cine, de periodismo, en todas partes. Es una lengua minoritaria. O sea, se puede dar la paradoja de que te puedas relacionar con más facilidad con cualquier asistente de IA en tu lengua materna Sí. que, Que con un ser humano. que con un ser humano. Y que no te responda en español. Exacto. Puede ser, puede ser. Eso pasa, ¿no? Sí. Humor. Muy bien, Julia, pues muchas gracias. Ha sido un placer.